Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que hagas este video, se me enredó la lengua, será tu momento presente. Bueno, y hoy este video tiene un tema y es el de el final de la supervivencia. Ya en los videos anteriores vamos dando una opinión sobre la experiencia que hemos caminado en este bello ceremonial humano y obviamente no es tu verdad, es la verdad de Sibrak Hamakuk, es su experiencia vivida en este tránsito humano. Entonces, simplemente si estás del otro lado y ya estás em, recibiendo amorosamente esta información, estarás resonando con ella y estarás en el camino hacia ese maravilloso viaje a lo desconocido que nos espera. Si no, igual, recuerda que cuando a mí algo no me resuena y me choca y me molesta mucho, es una manera en que también estoy resonando con la información. Simplemente mientras la acoplo, mientras la vuelvo mía, la integro, estaré molesto porque es una idea nueva que me cuesta un poco más de trabajo comenzar a asimilar. Y este video tiene que ver, y hoy quiero hablar porque hemos hablado, y yo he hablado varias veces de cómo em, el ser tiene chakras, el humano tiene órganos. Entonces, cuando vamos familiarizándonos con el tema energético, cuando vamos familiarizándonos con la palabra energía y vibración, empezamos a hablar de los chakras. Hablando de los 7 principales, y es los 7 que he manejado realmente y en los que he trabajado dentro de mi propia ceremonia humana y dentro de mi camino al ser, eso tiene un orden y fui comprendiendo el orden de todas esos llamados. Para los que me conocen y para los que han escuchado mis videos saben que yo soy Jesús fans, siempre lo digo, yo soy fanática y fans de Jesús, del Maestro Jesús, de su vida, de su camino, y he recorrido el camino del Cristo. Y por eso deberíamos de haberlo recorrido todos, porque Él nos dejó una gran enseñanza, pero realmente no fue una enseñanza para verla desde afuera, sino para hacerla, para caminarla y para volverla nuestra, que es el camino al Cristo, a cristalino, cristal y crístico. Se me había ido la palabra. Entonces, vamos en ese paso evolutivo. Recuerda que siempre hablamos de evolución y cuando hablamos de Dios sería dejar a Dios un poco corto si nosotros estamos hablando de un Dios que no evoluciona. Es un Dios infinito, es un Dios que crea, es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, luego Él es creador infinito. Y nosotros como los que creemos que somos imagen y semejanza de este Dios, pues sabemos primero que somos energía, porque a Dios no lo puedes ver, lo puedes sentir. Y cuando ves desde una conciencia elevada, que es de ese el punto básico de esta charla, pues empiezas a ver todo como Dios y es con una conciencia superior. Y eso que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestro paso evolutivo. Hasta ahora vamos para el segundo paso evolutivo. Y ya nos sorprende, ya nos parece terrible, ya nos parece un final, y ya nos parece tremendo, porque la mente nos condujo a vivir solamente en un plano humano y nos trataron también de vender la idea de que solo existía lo material y la parte física. Pero resulta que nosotros más que físicos somos energía, energía, imagen y semejanza del universo, de Dios. Y eso tiene unos pasos evolutivos y ese paso evolutivo no lo dicen nuestros propios chakras, que es la tarea que deberíamos haber hecho nosotros, que fue la tarea exacta que hizo este gran maestro que nos dejó este gran manual de ascensión y es el camino al Cristo interno. Entonces, realmente ese es el punto, hablar sobre, por ejemplo, el primer chakra, está dando el estornudo. Este primer chakra nos habla de la supervivencia. Entonces sería el chakra base, que queda entre la zona del periné y, perdón, en la zona del periné,
que es entre el ano y los órganos genitales. Allí en ese punto queda este primer chakra y nos habla de la supervivencia como individuo. Allí es donde estamos, fíjense que estoy hablando de la palabra supervivir. Y eso ya nos dice mucho sobre un paso evolutivo, porque queremos nosotros salir de esa etapa del sufrimiento, pero la etapa de sufrimiento viene porque hay una etapa de supervivencia. Cuando yo estoy hablando de supervivir, estoy hablando de que tengo que hacer una lucha para vivir, ¿sí? Tengo que estar en esa etapa de supervivencia que es la que venimos a realizar aquí. Nuestro entorno, nuestro sistema nos lleva a no comprender la verdadera etapa, a no asumir la responsabilidad sobre esa etapa de supervivencia. Por eso necesitamos ayuda. Empezamos a necesitar. Fíjense que un bebé necesita desde el momento en que nace del vientre de su madre. En esta etapa evolutiva en la que estábamos, necesitamos esa ayuda, necesitamos, al nacer, necesitamos un poco de años que alguien, dependemos de que nos vista, de que nos bañe, de que nos dé alimento, de que nos enseñe a caminar, de que nos enseñe a hablar, sería lo mínimo que tendríamos que vivir, me asustó por ahí una puerta. Tendríamos que estar en esa etapa de supervivencia, o sea, ya estamos necesitados, ya ese niño humano nace con una necesidad y es que depende de alguna manera de otros para poder supervivir. Ahí ya entraríamos en la etapa de los 0 a los 3 años, entraríamos en la etapa de los 3 a los 7, que es cuando ese niño está recibiendo ese entorno de los adultos alrededor y del mismo ambiente en sí, del sistema, de todo lo que lo rodea, de eso que llamamos educación en un colegio. Eh, entonces se empieza a programar este niño ¿para qué? Para la supervivencia. Entonces, como no se le da la responsabilidad a un niño de 7 años en adelante ya debería de lavar sus medias, arreglar su cama, barrer, enseñar a barrer, enseñarle algunos oficios de la casa, darle responsabilidades. ¿Y con qué fin se le darían estas responsabilidades al niño? Precisamente para que él salga lo más pronto posible de la etapa de supervivencia y pueda hacer una ascensión psicológica, y ascensión psicológica llamamos a gestión mental emocional. Entonces, si viéramos esas responsabilidades o las hubiéramos dado, porque evidentemente estamos hasta ahora empezando a tratar estos temas y empezando a comprenderlos, si se les hubiera dado o a las personas que tengan la oportunidad en este momento de escuchar este video y tengan la oportunidad de por lo menos en estos años que restan, dar esa responsabilidad a ese niño, de enseñarle a decir, yo fui, yo hice esto. Estaríamos haciendo que ese niño a nivel psicológico empiece a asumir una responsabilidad sobre su camino de vuelta al ser, estaría ascendiendo, estaríamos ayudándole a la ascensión psicológica a un niño, que es la ascensión a nivel energético que todo ser humano debería haber realizado. Pero casi nadie sale de la etapa de supervivencia, por eso el miedo a ver qué voy a vivir, el miedo al trabajo, el miedo a cambiar de hábitos, el miedo a cambiar de labor, el miedo a de qué me voy a alimentar, a dónde voy a vivir, qué voy a tener, la ropa, de qué me voy a vestir, los zapatos, todo, o sea, cómo lo va a dar el colegio, cómo lo va a dar el estudio. ¿Por qué? Porque no has salido de la etapa tú. De pronto, si me estás escuchando, estás saliendo de la etapa de supervivencia, pero la mayoría y la gran cantidad de humanidad que hay, son muy pocos realmente los que han podido hacer ese proceso de ascensión y han querido asumir esa responsabilidad. Como lo digo, no es culpa de nadie, simplemente es responsabilidad de nosotros salir de esa etapa, y también es responsabilidad de nosotros, si tienes esta información, transmitirla y poder brindarle al otro la oportunidad de que ayuden a esos seres humanos que venimos aquí a salir de la etapa de supervivencia, pues lo antes posible. Lo ideal es que a los 14 años ya un un ser humano está lo suficientemente maduro, tanto biológica como espiritualmente, para poder empezar esa etapa de evolución y de ascensión hacia una vida en plenitud, porque la idea es salir de la supervivencia a una vida en plenitud. En esa etapa de supervivencia ahí se queda la mayoría, porque justamente el niño lo estamos viendo niño hasta los 25. El niño no le damos responsabilidades, no lo queremos sacar de la casa, no queremos decirle, hijo, tú tienes que ir y vivir tu vida, hijo, no lo dejamos cometer errores.
No dejamos que él asuma la responsabilidad de sus actos, no dejamos que él asuma la responsabilidad de lo que vino a hacer, porque en últimas, si él está cometiendo errores es porque él ya álmicamente, que será un tema para otro video, y o que ya tengo por allá atrás algunos videos sobre eso, él álmicamente ya vino a realizar ese proceso y no va a haber quien se lo detenga porque él vino así en esos acuerdos. Bueno, vamos a hablar del segundo chakra. Entonces se supone que ya la etapa como individuo, que fue esa etapa donde tú comienzas necesitas algo de ayuda, ¿sí? Necesitas esa ayuda de esa madre que te brinde la energía para poder necesitas el sostén de padre y madre para poder empezar ese camino de evolución hacia ti. Luego entonces ya vendría el segundo chakra, que es la etapa de la supervivencia como especie. Es cuando yo ya estoy en una etapa de conseguir pareja, ¿no? Donde estoy ocupándome de un tema de hijos. Todos los que quieran tener hijos ahorita en este momento están en una etapa de supervivencia como especie. O sea, hasta ahora están medio ahí en el segundo chakra, cuando ya deberíamos de estar muchísimo más arriba, saliendo de esa supervivencia. Recuerden que cuando yo quiero que mi especie siga superviviendo, es un pensamiento animal, no es un pensamiento desde el ser, porque el ser no necesita supervivir. Empecemos por ahí. El ser no necesita seguir en una etapa humana. El ser ya viene a una segunda etapa evolutiva, que es una etapa completamente cristalina, completamente desde el ser. Entonces, el ser, ya cuando avanzamos en este camino de ascensión psicológica, vamos comprendiendo, eso es un tema bastante largo para los que quieran estudiarlo, con mucho gusto Escuela Kumara está aquí para brindarles la información. Tenemos planes de estudio donde vamos desde la etapa, obviamente, dándolo poquito a poco para que se pueda ir haciendo la digestión de toda esta información, pero se va llegando a la comprensión de cuando vamos desde el humano al ser. Y eso sí o sí es lo que va a suceder en estos momentos. Estamos atravesando por ese camino del final de los juicios y del final de la supervivencia para entrar en una vida de plenitud. Y una vida de plenitud no se vive, vuelvo y no me cansaré de repetirlo y con comillas, que se debe salir de la etapa de supervivencia. Era importante para este camino evolutivo, porque obvio, aquí había un sistema que se creó como familia, se creó como relaciones familiares, que obviamente te llevaban al sufrimiento, porque recuerda que es el supervivir te lleva de alguna u otra manera, te liga al sufrimiento, porque si no tienes dónde vivir, entonces va a haber sufrimiento, si no tienes que comer, va a haber sufrimiento, si la pareja te dejó, o no tienes pareja, o si tienes pareja, o vives infeliz o no vives contento con esa pareja. O sea, todo ese cuento y ese rollo de la pareja también tiene que ver con una etapa de sufrimiento. Los hijos, si te hablaron, si no te hablaron, si salieron buenos, si salieron malos, si salieron locos, si no salieron locos, si salieron no sé cómo, o sea, depende todas esas relaciones que decidimos tener a nivel de supervivencia, pues obviamente tienen un ligue con una etapa de sufrimiento. Por eso cuando empiezas a salir mental, emocionalmente de la supervivencia, vas hacia el camino de la plenitud del ser, vas saliendo del sufrimiento, vas comprendiendo la vida, te vas dando cuenta por qué el hijo es así, por qué tú eres así, por qué anduviste ese camino, por qué tu hijo tiene que venir a andar el de él, por qué las relaciones familiares, vamos saliendo de ese romanticismo de las relaciones familiares para verlo desde una conciencia más alta, desde la plenitud, dándonos cuenta de que no existen hijos, no existen abuelos, no existen hermanos, no existen padres, existen simplemente seres que vienen y encarnan para vivir una etapa de evolución y llevar al humano a la segunda etapa de evolución, que es en la que ya estamos entrando y ya entramos con toda nuestra fuerza y es una etapa de evolución al ser, saliendo completamente del sufrimiento, saliendo de las relaciones románticas que nos llevan al sufrimiento, viendo desde una etapa evolutiva a nivel psicológico y es la etapa donde empezamos a ver con la mente de Dios, empezamos a sentir a Dios en nosotros, empezamos a ser más ser que parte humana, dejamos esa ya mentalidad egoica e infantil donde solamente queríamos estar dependiendo. Fíjate cómo las personas en esta etapa evolutiva antigua
dependían hasta sus últimos días, volvían, es más, el que no había hecho su camino evolutivo volvía a depender cuando estaba ya viejito como si fuera un bebé. Fíjense que hasta nosotros mismos relacionábamos eso. Te vuelves al pañal, te vuelves al chichi, al popó en el pañal, te vuelves a que alguien te ayude, a que te alcen a la cama, que te lleven al baño y te bañen. O sea, ¿por qué? Porque simplemente no te dejaron desarrollar y no tomaste la responsabilidad de desarrollar tu etapa evolutiva de una vida de supervivencia a una vida en plenitud. Camino que ya deberías haber recorrido, vuelvo y lo repito. Entonces, en este segundo chakra ya vienen todas las relaciones de pareja, las relaciones con hijos, la supervivencia como especie, entonces es donde yo quiero reproducirme, quiero tener hijos, y ay, tan lindos los niños que traemos aquí, sin saber que estamos trayendo también a nivel del ser, a nivel álmico, personas porque no hemos asumido justamente la etapa de supervivencia y salir de ella, entonces traemos otros seres a que tengan que venir a ayudar para ver si alguien despierta y conscientemente entra en esa etapa de plenitud. Ya miren cómo evolucionando y saliendo, ya cuando vamos a tercer chakra, plexo solar, eh, vamos entrando en otra etapa que ya no nos habla de supervivencia. Ya simplemente nos está hablando de la voluntad, ¿sí? Nos está hablando de las relaciones cercanas, de las relaciones como clan, ¿sí? Entonces nos habla ya de dinero, nos habla de reconocimiento, nos habla de éxito y nos habla de algo muy importante que es esa voluntad que debe tener este hijo. Si ya caminó y transitó hasta allí, casi nadie sale del segundo chakra, casi nadie asciende del segundo chakra. Eh, y es cuando salimos de ese hijo, perdón, cuando entramos en ese hijo de Dios y comenzamos a ver que allí nos están poniendo una tarea un poquito ya más. Por eso es que ese plexo solar nos hablan de que en el plexo solar están las emociones, que en la boca del estómago está el punto de las emociones. Y claro, porque es una etapa ya que se va a transitar con más trabajo interno, vas a tener que salir de allí, allí vas a tener que trabajar mente y emociones para salir, para desromantizar las relaciones de apego familiar. Y fíjate cómo nos ponen los apegos con la vida familiar, con las relaciones cercanas, con el clan, con el dinero, con el éxito y con el reconocimiento. Ahí nos ponen una tarea un poco ya más grande al que se ha atrevido y ha sido guerrero de luz de llegar hasta allí, y es desligarte de esa etapa de supervivencia donde ya comprendes que la sexualidad simplemente fue creada para el disfrute de la unión con el otro y no para traer hijos al mundo. El reproducirse, el traer niños es una etapa de la evolución que veníamos trayendo hasta ahora. Ahora ya no necesitamos ni siquiera a un padre y una madre física. Necesitamos gestarnos energéticamente, escuchen esto, y por eso el tránsito de todo este periodo anterior de 2000 y pico de años que nos dieron y que ya nos han dado muchos más, pero para no irnos más lejos, dejémoslo en 2000 y pico de años, donde nos dejaron esta tareita de evolucionar a nivel del ser, del espíritu. Nos hablan de ser y de espíritu, y eso existe en un campo vibracional energético. Y ahí es donde, si lo hiciste, lograste, en el mejor de los casos, con un gran trabajo duro, despertar conciencia, que es esta ascensión de la que te estoy hablando. Y es cuando comprendes que debes desligarte de esa supervivencia porque empiezas a conocerte ya más como ser, empiezas a desligarte de todo aquello a nivel mental humano que te tenía ligado a sufrir, que gran parte de ese sufrimiento viene con la palabra familia. Lo dejamos para otro video, para seguir en la ascensión, ya que este ya nos está quedando larguito. Un abrazo y continuaremos en otro video.